Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días una vez más. Terminamos ya la semana con nuestro tiempo de sustento y con las características de un gran predicador. Hoy voy a hablar sobre un término que es bastante controversial. Voy a hablar sobre una palabrita que está muy de moda. Lamentablemente, creo yo, desde que se ha puesto en práctica en una manera muy negativa, cuando no debería por qué ser en sí misma una palabra negativa. Creo yo que podemos darle una perspectiva positiva después de enseñar esto que vamos a tocar ahora, porque la característica que voy a hablar ahora de un gran predicador es la inclusión. Inclusión. Y cuando digo inclusión, no podemos nosotros limitar nuestro conocimiento de inclusión o nuestra definición de inclusión a lo que hoy se le llama pues el movimiento LGTB o no sé, diversas cosas que se hablan mucho hoy y que implican ceder a principios, dejar de lado principios morales que son los que deberían regir una sociedad por no solamente ser tolerantes, sino festejar lo que podríamos considerar como inmoral, ¿no? No es eso a lo que me voy a referir ahora, aunque en parte sí, porque sí, como hijos de Dios, como servidores de Jesús, como evangelistas, como grandes predicadores, tenemos que seguir el modelo de Jesús. Y Jesús definitivamente era una persona inclusiva. Jesús definitivamente desafiaba la sociedad a través de romper, no sé, romper barreras, ¿no? El día de ayer les mencioné que íbamos a tocar sobre esto y en este día vamos a tocar entonces la característica de un gran predicador, la inclusión. En otras palabras, un verdadero evangelista rompe barreras. Repito, un verdadero evangelista rompe barreras. Jesús, por ejemplo, rompía esquemas y rompía barreras, ¿no? En principio, él fue llamado para el pueblo judío. El pueblo judío, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, más a todos los que le recibieron les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Entonces, él volcó un evangelio que inicialmente estaba pretendido para los judíos solamente y lo amplió para judíos y gentiles, ¿no? Eso rompió barreras, por ejemplo, porque había una gran barrera de que esto era solamente para nosotros, para este pequeño grupo selecto del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y de pronto ya Pablo nos habla de la rama injertada y demás, refiriéndose a nosotros los gentiles o los que no somos judíos, para participar de las promesas y las bendiciones que Dios le dio a su pueblo en lo natural Israel, y llamándonos a nosotros la Israel espiritual, ¿no? No es mi tema, sin embargo, sí es el reto que tenemos de que Jesús rompió barreras. Todo buen servidor rompe barreras, alcanza lo que otros no alcanzan, toca lo que otros no quieren tocar y llega a los que otros no pueden llegar. Ese es un gran predicador, cuando es capaz de llegar y tocar el corazón de alguien que nadie puede tocar, o que es capaz de extender su mano a quienes no son agradables, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar unos cuantos ejemplos para que tengamos una idea de cómo Jesús le rompía el esquema a los discípulos, ¿no? Él caminaba por la calle y dice la Biblia que Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan? Bueno, la Biblia dice que la gente lo callaba. Y cuando dice la gente se refería justamente a los que estaban con Jesús, ¿no? En esa turba estaban los discípulos. Y los discípulos: no molestes, no molestes, no molestes, le decían a Bartimeo. O sea, cállate, pues, Bartimeo. Y dice la Biblia que Bartimeo gritaba más fuerte, ¿no? Y Jesús lo atendió, lo mandó llamar. De hecho, lo mandó llamar por los mismos discípulos que lo callaron a Bartimeo. Y le dijeron: anda. Y ellos vinieron y le dijeron: ten ánimo, te llama el maestro, ¿no? Entonces, él rompía esquemas y atendía a las personas que otros consideraban que no debían ser atendidas. ¿Ya te está hablando el Señor de algo? ¿Ya estás pensando en quién puede ser una de las personas que tú quizás debes atender, que nadie quiere atender? Porque el evangelismo es el corazón del mensaje de la Biblia. Jesús atendía a quienes normalmente nadie atendía. Bartimeo
luego dice la palabra en Mateo capítulo 19, voy a leer un poco sobre otro grupo de personas que tampoco normalmente eran aceptadas en cierto tipo de reuniones. Y dice Mateo 19, versículo 13, entonces le presentaron unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, ¿no? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. En otras palabras, rompió barreras. Otros pensaban, no, los niños tienen que estar ahí en su casa jugando, son estorbo. No, no son estorbo. También requieren la bendición de Dios, también requieren la atención de Dios, también requieren el cuidado de Dios y la palabra de Dios. Los niños no son estorbo en ninguna iglesia, los niños no son estorbo en ninguna casa. Pero Jesús nos enseñó esto, porque el gran predicador rompe barreras. El gran predicador es inclusivo de aquellas personas o aquellos tipos de personas que nadie presta atención o que la gente los repele. Y finalmente hay otro ejemplo, la mujer samaritana. Ya hemos hablado de esto también, pero qué interesante, la primera parte de este vínculo que tiene Jesús con la mujer samaritana, voy a leer Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Yo no creo que él dijo, uy, voy a tener que pasar por Samaria, qué cólera. No creo que él haya dicho eso. Yo pienso que él ya lo tenía todo calculado, ¿no? Así que le era necesario, es una forma de decir quizás retórica, ¿no? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Como dijimos el otro día, él empezó un diálogo con ella, una mujer que los discípulos no se habrían atrevido a hablar con ella. Número uno, porque era mujer, y número dos, porque era samaritana. O sea, tenía dos de los grandes impedimentos que cualquier judío podría rechazar. Sin embargo, Jesús rompió barreras porque vio una necesidad. El gran predicador rompe barreras. Y de hecho, la palabra dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ella de frente le puso el parche también. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos barreras que tenemos que romper. ¿Cuál es la tuya? El color, el pecado, la orientación sexual, ¿no? A veces viene una persona a la iglesia que tiene ciertas manías diferentes, ciertas posturas diferentes a su sexo, ¿no? Y lo miramos raro, como que, oye, este no es tu lugar, ¿qué haces acá? Como si la iglesia fuera un lugar de perfectos. O la clase social. Yo he visto iglesias donde, ay, no, yo no me puedo sentar junto a esta persona. Yo recuerdo, no sé cuántos de ustedes vieron la película La Cruz y el Puñal. En algún momento David Wilkerson hizo un servicio, ¿no?, evangelístico, y vinieron personas de clase social media, alta, media y baja. Y de pronto vinieron dos pandillas, con todas sus cuchillas, uniformes, todas las cosas características. Y muchas personas se pararon y se fueron, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos percibían que ellos no merecían este mensaje, o se sentían quizás como mejores que los demás. ¿Cuál es tu barrera? ¿Cuáles son esas barreras? A veces pensamos que la iglesia tiene que ser el lugar de Alicia, o sea, el país de las maravillas. Y la iglesia no lo es. La gente mira raro a la gente con tatuajes, con ropa diferente, con manera de hablar diferente. Pero ¿sabes qué? Jesús murió por ellos. Y si tú quieres servir a Dios, vas a tener que aprender de verdad a ser inclusivo, a amar a todos por igual, a dar tu vida al que tiene poco, al que tiene mucho, al que es blanco, al que es negro y al que es amarillo. Vas a tener que aprender a dar tu vida al que es heterosexual y al que es homosexual. Todo, como dice la palabra Pablo, con tal de salvar a uno. Entonces no interesa lo que nuestros ojos vean, porque Jesús murió por todos. ¿No hemos aprendido, hermanos, que la iglesia es un gran centro de rehabilitación? No es el paraíso, la iglesia no es el cielo. Si fuera el cielo, entonces no habría iglesia. Jesús nos llevaría de frente al cielo. La iglesia no es el cielo, la iglesia es un centro de rehabilitación, lleno de gente imperfecta, camino a la perfección,
guiados por un pastor imperfecto camino a la perfección. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque dicen que hay muchos hipócritas, pastor. ¿Y saben lo que yo les digo? Yo les digo, pero puedes venir tú porque todavía hay sitio para un hipócrita más. El gran predicador, queridos hermanos, rompe barreras. ¿Cuáles son tus barreras? Dios te bendiga.